Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a aprender es prácticamente cómo resolver un problema en C++. En este caso tenemos el siguiente enunciado. Implementar un programa que acumule los números ingresados por el teclado hasta que la acumulación supere un valor de 100. Aquí vamos a tener que acumular valores. Vamos a ingresar números y vamos a tener que acumularlos, ¿sí?, hasta que supere un valor de 100 ese acumulador. O el valor ingresado, que sería cualquiera de los números, sea igual a 0. O sea, vamos a ingresar repetidamente números y hasta que se cumpla esta condición, que el acumulador supere al valor de 100 o que el número ingresado sea 0. Informe el número acumulado en pantalla al finalizar el programa. O sea, en esta parte dice informe número acumulado en pantalla al finalizar el programa, significa que vamos a mostrar la acumulación de todos esos números. Luego calcule un promedio e informe por pantalla, o sea, el promedio de acumular los números y dividirlo por la cantidad de números que han acumulado. Ese sería un promedio. Tener en cuenta que el 0 es la condición de fin, porque aquí una de las condiciones de fin era que si ingresaba el 0, obvio que no se ingresaba más números, se terminaba todo. Por lo cual no se debe ser tenido en cuenta para el cálculo. O sea, para el promedio no le vayan a sumar 0 y tampoco lo cuenten como si fuera un número válido. Así que aquí para el promedio no hay que tener en cuenta el 0. Bien, vamos a comenzar. Aquí, como verán, yo tengo estas librerías, así que voy a usar using namespace, std, int, main, paréntesis, paréntesis, abro llave y cierro la llave más abajo. Aquí. Ahora vamos a comenzar. Esto es un comentario, barra asterisco es un comentario, asterisco barra es un comentario largo, donde yo puse un enunciado. Ahora, vamos a empezar. Lo primero decía que van a ingresar repetidamente números, números, números. Bueno, yo me creo una variable entera que es número, sin ningún valor, he creado una variable solamente. Lo siguiente que he hecho es prácticamente como necesito guardar los números, porque ustedes necesitan para calcular un promedio, si ustedes tienen un número, para calcular un promedio te necesitan acumular los números, pero a la vez necesitan también contar los números. Así que vamos a hacer como un pequeño lápiz para contar, ¿sí? Contar esos números. Como verán, aquí tengo el acumulador en 0 porque al principio en la bolsita no hay nada. Y un contador, que sería como este lápiz, en 0 porque no he contado nada. Acuérdense que los contadores son enteros siempre. Y empiezan en 0. Los acumuladores, ¿de qué tipo son? Y bueno, depende de lo que vas a guardar. Si vas a guardar los números enteros, obvio el acumulador, esto que yo siempre le llamo suma, va a ser de tipo entero, int. Por eso ustedes pueden ver aquí que dice int suma números. En esta bolsita voy a guardar la suma de todos los números que vaya acumulando. Lo siguiente, hay que ingresar varios números. Entonces no me dice cuántos, pero yo voy a usar un do while. Do while. Bien, pero el do while es una estructura repetitiva, o sea que va a repetir, va a repetir, va a repetir y así. Va a dar vueltas y vueltas hasta un cierto momento. ¿Hasta cuándo va a repetir? ¿Y qué va a repetir? Lo que va a repetir dentro del do while que tienen aquí es imprimir un mensaje para pedir que ingrese el número. Luego vamos a escanear el número que va a ingresar en la variable número, que es la variable que habíamos creado. En esta variable, por ejemplo, el usuario va a ingresar, no sé, 20, luego a la siguiente vuelta va a ingresar 30, 40 y bueno, así. En esta variable, este tipo de número se pone porcentaje de. Yo quiero escanear lo que vaya a ingresar el usuario, ¿sí?, en esta variable número, que es de tipo entero, y acá va porcentaje de. Bien, eso es lo que vamos a pedir repetidamente, repetidamente. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que, ¿cuándo termina esto? Olvídense de esta línea, olvídense de eso. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Dice que ¿hasta cuándo se ingresan los números? Hasta un cierto tiempo, o sea, hasta que el acumulador supere el valor de 100 o el valor ingresado, o sea, sería el número, sea igual a 0. Entonces aquí fíjense que yo en el while estoy poniendo la condición. Entre paréntesis he puesto la condición. ¿Qué he puesto? Entre esos paréntesis que ven aquí y aquí, ¿sí?, esos pequeños paréntesis, lo que estoy haciendo es poner que el acumulador, que suma números, es mayor a 0. O, el enunciado dice que el número sea igual a 0. O sea, esa es la condición para que termine. Entonces yo, como el enunciado dice así, Che Cristian va a terminar cuando la suma de números sea mayor a 100 o el número sea igual a 0. Esa es la condición de cuándo va a terminar, o sea, cuándo se considera que termine. Bien, pero aquí cuando lo ponen en el while,
hay que poner, acuérdense que esto es un mientras, dice, mientras esto se cumple, repite de vuelta. O sea, mientras eso sea verdadero, se repite. Si ustedes lo ponen tal cual solamente esta condición que están viendo y que estoy coloreando aquí, lo que están diciendo es solamente, si la suma es mayor a 0 o el número es igual a 0, siempre que se cumpla esta o esta, recién va a repetir. Pero no es la idea. A mí la idea es que cuando cualquiera de estas dos se cumpla, ya no se repita, sino que termine y siga para abajo, o sea que esto sea falso. Bien, yo lo puse tal cual me dijo el enunciado, que el acumulador sea mayor a 100 o el número sea igual a 0. Pero para el while no tienen que poner esa condición porque si no siempre va a entrar cuando el acumulador sea mayor a 0 o el número sea 0. O sea, esas dos condiciones siempre va a entrar cuando se cumplen estas dos condiciones. Para cualquier otro caso, obvio que no va a entrar. Por lo tanto, ponen la condición tal cual dijo el enunciado, que es esto, tal cual lo puse, aquí en el while. Pero en el while necesito lo contrario. O sea, mientras no, le agregan un signo de exclamación, el no lógico, operador lógico, no. No, mientras no se cumpla esto, mientras no se cumpla toda esta condición que puso el profe, vamos a repetir de vuelta. ¿Sí? O sea, este es un no. Esto que ven ahí. No y niega esta condición que pusieron. Mientras no se cumpla esa condición, perfecto. Si no se cumple, vuelvo a repetir. En caso que se cumpla, obvio que va a terminar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mientras no se cumpla esto, ninguna de estas dos, vuelvo a repetir. Y está bien. Por ejemplo, si fuera, no sé, un 20, el acumulador no superó y el 20 es igual a 0, no. Entonces, mientras no se cumpla eso, vamos a volver a repetir las cosas. Entonces es tan fácil como que poner la condición tal cual me la dicen, pero negándola aquí en el while. Lo ponen entre paréntesis y lo niegan. Nada más. Ahora, como que hay que calcular aquí, dice informe el número acumulado por pantalla. Hay que acumular. Entonces, ustedes dirán, bueno, che, este número hay que acumularlo en el acumulador que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos para acumular y guardar información aquí? Bueno, es tan sencillo como poner esta línea. A suma números, que es la bolsita, le asigno lo que tenía la bolsita anteriormente, no sé lo que tenía, pero algo seguro va a tener. Más que, esto es como estarían poniendo, che, a la bolsita, Cristian, que tenés ahí, guardarle el número que está ingresando, que es la variable número. O sea, esta variable número yo quiero que se guarde ahí. Por eso ustedes ven acá dice más la variable número. Es como que la variable número se guarda dentro de la bolsita en esta línea. Y actualizamos nuestro acumulador. Ahora, está bien, ¿para qué lo hago esto? Porque si el número está ingresando, lo guardo en una bolsita o lo acumulo. Pero a la vez, para calcular un promedio, el promedio es fácil. Primero, el promedio sería la suma de todos los números, número 1 más número 2 más número 3, ¿sí? Y así todos los números. Bien, un promedio es así. A ver, sería el promedio sería igual al número 1, que el primer número, hagan de cuenta, n1 le pongo el otro número al otro número. Yo hasta aquí puse 3 números. ¿Y por cuánto lo tenés que dividir? Bueno, cuenta 1, 2, 3. Entonces partido entre un valor de 3. Por tanto, aparte de acumular, también necesitan contar, que yo aquí estoy contando cada número que estoy acumulando. Por eso aquí había creado una variable contador. Bien, ¿esto para qué me sirve? Luego para calcular un promedio. Ahora, ¿pero por qué le pongo acá un if antes de realizar esto? ¿Por qué le pongo si el número es distinto del 0? ¿Por qué? Porque acá dice que tenga en cuenta que el 0 es la condición de fin, por lo cual no debe ser tenido en cuenta para el cálculo. Entonces yo digo, bueno, el 0 no tiene que ser acumulado ni tiene que ser contado como un número porque el 0 no me sirve para el cálculo. Entonces, si el número es distinto de 0, perfecto, acumulamos. Y obvio, si acá dice que es distinto, imagínense que le abrimos un else aquí. Si ustedes le abren un else, para ese camino que va a ingresar. Y bueno, los valores de número iguales a 0. O sea, lo contrario a esto. Entonces están dando por hecho aquí. Si el número es distinto de 0, o sea, no es 0, lo acumulan y lo cuentan tranquilamente. Pero en caso que no se llegue a cumplir, o sea, que sea 0, no hacen nada. Solamente a mí me interesan los números que sean diferentes de ese valor. Lo que sí, ¿dónde pregunto que el número es igual a 0? Bueno, aquí en la condición del while, cuando vaya a terminar la repetición. Cuando el número llegara a ser 0, aquí, imagínense que ingresa un 0.
0, 0 es distinto de 0, falso, esto no se ejecuta. Y dice acá, 0 es igual a 0, entonces se cumple o no. Bien, y cuando ingresaba el 0, esto tendría que seguir para abajo, ejecutar las líneas siguientes o lo que siga, todo lo que tengamos aquí abajo. Se tiene que terminar la repetición. U otra condición es cuando el acumulador haya superado el valor de 100, que dice. Bien, luego dice, ingresa el valor, informe el número acumulado por pantalla al finalizar el programa. O sea, el acumulado dice, o sea, la acumulación. Aquí no lo estoy mostrando, pero sería tan fácil como mostrar algo así. Vamos a imprimir aquí, luego de la estructura repetitiva, después del do while, vamos a imprimir el acumulado. El acumulado es, y aquí vamos a imprimir solamente, bueno, borramos este, Ctrl Z, ahí está. Aquí vamos a borrar este y vamos a mostrar un número entero, que sería porcentaje de. Y aquí, ¿qué variable? La suma números. Ahí está. Entonces aquí imprimo el acumulado. Luego, ¿qué más nos dice? Tener en cuenta, ya tuvimos en cuenta que el 0 no tiene que formar parte de la acumulación ni contarse para el promedio. ¿Sí? Luego, calcule el promedio e informe por pantalla. Bueno, nos falta calcular el promedio. Como verán aquí, yo solamente he imprimido el acumulador que me dijo. ¿Sí? Todos los números acumulados estarían aquí, en esa línea. Imprimimos esta variable donde puse porcentaje de. ¿Por qué puse porcentaje de? Porque la variable suma es una variable entera. Lo siguiente es hacer el cálculo de promedio. Bueno, aquí me creo una variable float, o una variable real, que es promedio. ¿Y cómo se calcula esto? Sería el acumulador, todo lo que acumulaste, Cristian, partido entre lo que contaste, el contador. En este caso sería el acumulador que teníamos, suma números, partido entre un contador. ¿Y por qué le puse real a la variable promedio? Porque ustedes no siempre la división va a dar exacta. O sea, puede dar con coma y sí, algunas veces puede dar con coma. ¿Sí? Si ustedes le ponen entero, están diciendo que siempre el promedio te va a dar entero y no es así. A veces una división da valores, sería suma sobre el contador. A veces una división da con números reales, por eso le ponemos la variable promedio float. Luego imprimimos la variable promedio, en este caso con dos decimales, f de float, porcentaje f de float, ¿sí? Y luego, aquí, bueno, la variable promedio que queremos imprimir. Terminamos con un system pause y return 0 para que termine la aplicación. Vamos a guardar y vamos a ejecutar esto. Vamos a probar. Bien, ahí esperamos un poquito y ahí se va a ejecutar. ¿Se entiende, no? Creo un número, creo un acumulador, un contador, pedís repetidamente los números y ahí está. Vamos a ver. Bien, ingrese un número. Me está pidiendo el primer número que ingrese. Y bueno, ingresemos algo, no sé. Vamos a ingresar 50, 60. Y ahí está. Miren, se terminó. ¿Por qué se terminó? Si 50 más 60 era 110. Acuérdense que la condición para terminar era que el acumulador supere a 100. Si lo supera, tendríamos que haber terminado y seguir ejecutando las líneas siguientes, que están aquí abajo. Esta. Bueno, todas las que están abajo. ¿Sí? Esa sería una de las condiciones y vieron se está cumpliendo. Cuando el acumulador ya superó el valor de 100, automáticamente ya me dejó de pedir los valores aquí. Como verán, solamente se ingresaron esos dos. Y acá me dice, el acumulado de 110 está bien, lo superó y me doy cuenta que sí lo superó, por eso se terminó. Ya no deja ingresar más datos. El promedio, y bueno, ese sería el acumulador partido entre los dos valores. Sería 110 partido entre 2 me da 55, que es el cálculo que hacemos aquí. Promedio y luego lo mostramos hasta con dos decimales. Ahora probemos a ver si nos fue suerte, probemos con un 0. ¿Qué pasa cuando yo voy sumando, acumulando, pero antes de llegar a superar los 100, ingreso un 0? Se tendría también que terminar porque esa es una de las condiciones para terminar. Así que ahí esperemos, ahí se va a ejecutar. A ver. Bien. Aquí. Bien, vamos a ingresar de números. Voy a ingresar un 40. Un 30, pero ahora se me ocurre ingresar un 20. Todavía no superó seguro esa suma, serían 70, 90. No superó los 100. Pero ahora se me ocurre a mí un 0.
Y el 0 también hace que esto termine la repetición, porque aquí está la condición, cuando el número sea igual a 0, ¿sí? Se termine. Porque aquí el repetir el do while, va a repetir solamente si no se cumple cualquiera de estos, ¿sí? Si no se cumple. Pero aquí como ingresó 0, si se cumplió y terminó, entonces va para abajo. Siguen las líneas de aquí abajo. El acumulador es 90, pero está bien, perfecto, está sumando nuestro número. Y el promedio es solamente todo el acumulador, que sería 90 partido entre cuántos valores. 1, 2, 2, 3. 90 partido entre 3 da 30. No sería 4, 1, 2, 3, 4. No, el 0 no hay que tenerlo en cuenta y como verán aquí no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque yo puse aquí que cuando se vaya a acumular, el número tiene que ser distinto de 0. Y cuando se vaya a contar, también tiene que ser distinto de 0. Por eso aquí en ningún momento considera al 0 como parte de la acumulación o parte de la cuenta. ¿Para qué? Para calcular el promedio. Bien, eso fue todo por este video. Espero les haya sido de ayuda y bueno, nos vemos en los siguientes videos.